Las mujeres ingresan a los ámbitos laborales y a los ámbitos escolarizados. ¿Y qué onda con las familias? Esto implicó un replanteamiento en los roles y en las formas tanto de ser hombres como de ser mujeres. La primera pregunta es, ¿por qué hablar o investigar sobre masculinidades y hombres? Primero, porque mucha gente piensa que el ser hombre es algo obvio. Así, ¿y qué significa ser hombre? Obvio. Pues porque así son, ¿no? Porque así son y porque así serán, como decían las abuelas, así serán siempre. Y si así son y así serán, pues los que nos dedicamos a la investigación cerramos la carpeta y nos vamos, ¿no? Es decir, no habría nada que hacer. Lo que no saben es que los investigadores y las investigadoras nos dedicamos a deconstruir lo obvio. O sea, nosotros como investigadores nos pagan para cuestionar lo obvio, para desmantelar lo obvio, para decirle al mundo, no es obvio. Tiene que ver con un proceso de aprendizaje y con un proceso de construcción social. Desde donde nosotros partimos para entrarle al planteamiento de género es retomando lo que nuestra gran abuela feminista, que era Simone de Beauvoir, llegó a dejarnos ahí en sus escritos. Ella decía que no se nace mujer, sino que aprendemos a ser mujeres. Y en ese sentido nos lo llevamos al planteamiento en el estudio de los varones. No se nace hombre. En ese sentido, el cómo aprenden a ser hombre tiene que ver con las múltiples maneras a través de las cuales ellos van participando en los diferentes ámbitos de relación en donde se encuentran. Gracias. Entonces, desde el ámbito de la investigación, pues a lo que nos dedicamos es analizar las diferentes formas de participación de los hombres y bueno, a través de los diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, puede ser medio, clase trabajadora, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y recientemente que terminamos una investigación súper interesante con pescadores en Sinaloa. También nos dedicamos a analizar cuáles son los requerimientos del ser hombre. Cada vez más complejos, cada vez más difícil, cada vez más inalcanzables también para los hombres, ¿no? ¿Desde dónde le entramos? Pues solo desde donde se le puede entrar a esto, desde la perspectiva de género. ¿Por qué desde la perspectiva de género? Porque en primera instancia, el hecho de poder incorporar el plural, tiene un sentido teórico sumamente importante. Porque entonces nos va a señalar que no existe una manera de ser hombre, sino múltiples maneras de ser hombre. No nada más existe una concepción de ser hombre distinta en cada uno de ellos, sino además, una cosa es ser hombre en la familia, otra es muy diferente ser hombre en el ámbito laboral, es otro. O sea, es como si se cambiara el uniforme y asumiera formas completamente distintas de dirigir, de mandar, de ordenar, de relacionarse, etc. Y otra completamente diferente con sus cuates, en la cascarita del fútbol el fin de semana. Y otra totalmente diferente si además pertenece a un grupo religioso. No das crédito. Y entonces dices, ¿cuántas formas de identidad hay en estos hombres? No es que entremos al rollo de la fragmentación, no, son lo suficientemente inteligentes y articulados, dicen los psicólogos, para poder armar las formas de presentación en los diferentes escenarios de práctica. Otro punto interesantísimo es incorporar el carácter relacional. Esto quiere decir que los hombres aprenden a ser hombres en relación con otros y con otras, en los diferentes espacios en donde se están moviendo. Entonces,
Si aquí me encuentro un psicólogo, coincidimos de manera plena porque entramos a un proceso de aprendizaje. Y entonces me checa, teórica y metodológicamente. Porque entonces yo puedo decir que el ser hombre no viene dado, no nacen siendo hombres, sino que van aprendiendo de manera constante y cotidiana en cada uno de esos espacios, ¿no? El segundo gran planteamiento es, y toda esta maravillosa manera de aprendizaje en torno de los hombres, ¿de dónde viene, no? Lo que los datos de la investigación nos muestran es que los hombres aprenden a ser hombres en la relación familiar, donde se les van asignando actividades y posiciones genéricas. ¿Cuáles son las posiciones genéricas? Esas. Un hombre está para mandar. Un hombre está para que le sirvan y para que lo atiendan las mujeres. Un hombre está para trabajar y lograr el reconocimiento. Y un hombre está para silenciar sus emociones y sentimientos. Ese es el panorama en el que nos movemos cuando investigamos. Dentro de las desventajas del ser hombre, uno, probar siempre ante los demás que eres hombre, ¿no? Es decir, en todos los terrenos que eres el que puedes, el mejor peleador, el más tomador, el que orina más lejos, el que tiene más novias, el que aguanta más, el que... ¿no? Nadie puede ser el que tiene más ni el que pueda más. Nadie en este mundo, ¿no? Pero evidentemente en el proceso de construcción identitario existe como este imaginario de que tiene que ser más y por lo tanto si debe ser más pues tiene que probarlo, ¿no? Y dos, es guardar la parte íntima y lo de las emociones y los sentimientos, ¿no? Todos tenemos derecho a vivir en un mundo de paz, libre de violencia y en las mejores condiciones posibles. El postulado feminista fue para cambiar la vida por una vida mejor. Y eso es lo que hacemos, que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, también fue a partir de la inserción de las mujeres a los ámbitos escolarizados y laborales, como ya comenté, y es así que pues las personas se han empezado a replantear formas de vida distintas y roles y funciones distintos como hombres y como mujeres. Y entonces, bueno, en este contexto maravilloso, pues la paternidad. La manera como nosotros abordamos el tema de la paternidad, pues evidentemente es desde el proceso de aprendizaje. Entonces la paternidad forma parte de un proceso de aprendizaje social. Aquí está. Se aprende a ser padre de múltiples maneras. Algunas pueden ser agradables o dolorosas y poco se ha documentado al respecto. En la vida de algunos hombres, pues la paternidad se inscribe como algo obvio, ¿no? O sea, tú le preguntas a cualquier hombre, oye, ¿tú en algún momento de tu vida pensaste que ibas a ser papá? Y algunos te pueden decir, sí, cuando iba en el kinder. Sí, yo desde ahí dije, no, algún día voy a ser papá. Pero nunca más vuelven a pensar en eso. O sea, porque además la paternidad en la vida de los hombres no está. No está. Para algunos es muy chistoso, pero justo cuando uno empieza a indagar en la investigación y a hacer las entrevistas y a preguntarles, algunos se quedan súper sorprendidos así de que, ¿y cómo era que alguien les preguntara cosas tan obvias, no? Cosas que se saben y que se dan por hecho, así, ¿cómo que si yo quería ser papá? Pues eso es obvio. O sea, pues ya... O bueno, pues fue en un momento de calentura como la paternidad en los jóvenes, ¿no? O sea, no me aguanté y pues ya, no traíamos condón, punto, se acabó, ¿no? Pero preguntar sobre estas cosas no resulta como nada sencillo. El aprendizaje de la paternidad se incorpora como una de las actuaciones posibles y esperadas
quizá tal vez en ocasiones una de las más importantes, pero no significada socialmente en ese sentido. ¿Cómo aprenden? Con desconocimiento, con temores y con miedos. Le voy a dar la voz a Eric, con un hijo de 8 meses, un diseñador gráfico interesantísimo, esta trayectoria de este hombre. Dice, uno de mis mayores temores es no saber si estoy actuando bien como padre. Si cuando lo cuido, lo baño o lo reprendo por algo que está haciendo mal, lo estoy haciendo bien. Me preocupa mucho no tener los tips para ser un buen papá y para saber si lo estoy haciendo bien. Porque a lo mejor lo estoy haciendo, pero no lo sé. Incertidumbre, temores, miedos, no saber, o sea, y ese es el camino que recorren. Ese es el camino que van recorriendo, ¿no? Algunos se van a referir a lo que el padre, a lo que vivieron con su padre, ¿no? Y Oscar, que es otro entrevistado, dice, mi papá no hablaba mucho, era más bien callado. Bueno, es que antes los padres no hablaban mucho, sino que actuaban. Uno podía, aquí está, aprender. Uno podía aprender de ellos viendo cómo se comportaban, cómo actuaban. Ahí demostraban los valores que tenían, pero hoy día se nos va en hablar y hablar. Pero de ahí a que lo llevemos a la práctica es muy diferente, ¿no? Para muchos trabajar la relación con el padre es bien difícil, porque es como destapar cosas que están ahí históricamente atoradas, ¿no? Aparecen experiencias dolorosas, ¿no? En algunos aparece la figura de autoridad, de la autoridad por la autoridad. Aparece el padre en el ejercicio de la intolerancia, la falta de respeto, la incomprensión, las carencias afectivas, la imposibilidad de compartir su vida con ese hombre que aún y cuando vivía en su casa era inaccesible para ellos. En ese sentido, el planteamiento es la posibilidad de resignificar a través de la paternidad la relación con el propio padre. Marco, de 35 años, comentó que a su padre le había faltado mostrar afecto. Después de reflexionar un poco, dice, a lo mejor sí sentía y sí nos quería, pero no supo cómo demostrarlo, ¿no? Desde ahí, y aterrizando ya un poco en términos metodológicos, podríamos justamente decir que los hombres no son así por naturaleza. Centrarse en la figura del padre como determinante limita cualquier posibilidad de cambio. Se hacen padres en la vivencia y en la práctica cotidiana, con la pareja y con los hijos, ¿no? Entonces, habrá que señalarlo una y otra vez, esta posibilidad para construir familias equitativas, igualitarias y, ¿por qué no?, democráticas. Hablar de cambios en la paternidad, pues yo creo que sí. Antes se mostraban poco afectivos y comprometidos en el cuidado y la crianza, eran proveedores, asumían la autoridad de la familia, se mostraban distantes, se suponía que así deberían de ser. Ahora aprenden a ser hombres distintos, diferentes en el acompañamiento durante el embarazo. Aprenden en la práctica, en el día a día, a través del proceso relacional con las parejas, con los hijos. En la actualidad, pues, vemos, ¿no?, a algunos hombres comprometidos y participativos en el hogar, cuidan y se responsabilizan de los hijos, comparten la autoridad en la familia, muestran sus afectos y sentimientos, no porque no quieren repetir la misma historia de su padre y buscan ser hombres diferentes. Entonces, las dificultades. Este es un tema interesantísimo. Uno, como decía Eric, no saben si lo están haciendo bien o no.
Otro es, y un enorme compromiso, que trabajemos entre lo que sería la organización tanto de la vida familiar como laboral, porque están escindidas. Por eso ahora el nuevo tema es la corresponsabilidad. Y pues evidentemente donde tenemos que apuntalar mucho es sobre la crítica social. ¿Por qué ayudas a tu mujer y cuidas a tus hijos? ¿Que no eres hombre? Pues hay que salir al frente, ¿no? Pues sí soy hombre, por eso. Por un mundo mejor, que es nuestro compromiso, construyendo identidades masculinas y paternidades más sanas, equitativas e igualitarias. Muchas gracias.